continuamos aquí como les había anunciado en la revista informativa Hola Mundo. Ya tenemos aquí a Felipe Vega de la Cuadra, como todos los miércoles de visita y opinión. Bienvenido nuevamente, Felipe, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Un gusto estar aquí, siempre con la tristeza de lo que pasa en nuestro país, pero me alegra mucho venir a estar contigo los miércoles y estar con las personas que nos siguen en este hermosísimo medio de comunicación que tiene todos los formatos, ¿eh? Me encanta eso. Felipe, nosotros quisiéramos en esta mañana conversar contigo. Tú eres periodista, escritor, politólogo, y quisiéramos un poco ahondar en tu faceta de psicólogo y hablar sobre... Tú viste el tema del 1 de mayo, como todos los 1 de mayo, los trabajadores que tienen salario y los que no, también pues salen a marchar en este Día Internacional del Trabajador, de los Trabajadores. Y hay unas cifras alarmantes en el país, solo el 20% de las personas tienen empleo con seguridad social y un salario. Hay un altísimo índice del trabajo informal. Lo que nosotros quisiéramos es un poco contar y hacer una lectura, un análisis contigo acerca de los impactos que podría tener las personas que pierden un empleo o que no tienen trabajo, cómo les afecta a su psicología, por ejemplo. Muy bien. Hoy justamente leía un artículo de Carol Murillo, que es brillante, y ojalá cuando venga a visitarnos le invitemos, sí, pues, acá a Radio Medio Mundo. Carol Murillo escribe sobre el trabajo en Ruta Crítica, que es el espacio donde ella escribe, y un análisis muy inteligente como es ella, y muy agudo. Y una de las afirmaciones que me gustó mucho es: todos trabajamos, todos y todas trabajamos. Así es. Lo que pasa es que no todas y todos tenemos un salario, no todas y todos tenemos un ingreso para aportar a la sustentación de la vida en la familia. Y ese es el problema fundamental. Entonces, no es que no tenemos trabajo, siempre tenemos trabajo y siempre estamos trabajando. Los seres humanos trabajamos desde que abrimos los ojos hasta que cerramos los ojos. Las amas de casa trabajan durísimo en sus casas, pero es un trabajo invisible, que no se reconoce. Rafael Correa empezó a reconocer el trabajo en los quehaceres domésticos, el trabajo doméstico de atención en el hogar, como un trabajo que debe ser hasta remunerado. Pero los hombres también tenemos trabajo todo el tiempo, muchos tipos de trabajo. Lo que no tenemos es pago, un salario, una remuneración por ese trabajo. Y eso trae una situación emocional y vivencial muy compleja. Fíjate que entre los motivos más poderosos de estrés emocional personal constan, y esto lo ha analizado la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría, están la muerte de alguien cercano, la ruptura amorosa, la falta de empleo remunerado, la falta de dinero. Esos son los motivos más poderosos de estrés personal. Entonces, quien no tiene un empleo remunerado, quien no tiene un pago mensual, un ingreso mensual sostenido que le permita pagar los gastos de la casa, lo que demanden la escuela los niños, que ahora hay que pagar todo, la comida, el arriendo, el transporte, el vestuario, la salud, que ahora también hay que pagar todo. Entonces entra en un estado de estrés, de tensión personal, un estado que se vuelve inmanejable porque anochece pensando que va a pasar mañana y amanece diciendo que va a pasar hoy día. Ese estado de presión constante nos lleva a situaciones muy graves. Una de ellas es la violencia intrafamiliar. Claro, que se llama violencia de género más que intrafamiliar, pero digamos intrafamiliar para no pelearnos con nadie. Y de género. La violencia es el resultado número 1 del estrés. Esto es fácil de comprobar. Y de la falta de empleo. Claro. O sea, de trabajo pagado, remunerado. Exactamente, de trabajo remunerado, de remuneración por su trabajo. La comprobación es muy sencilla. Cuando esto se llama etología, el estudio de la conducta animal,
Cuando vemos un perrito que está asustado y le vamos a acariciar, nos muerde. La reacción primaria es la violencia ante un estado interno de miedo, de temor, de tensión. Entonces, vivimos en una sociedad violenta porque no hay trabajo remunerado, porque no hay remuneración para las personas. Por eso es tan importante que vayamos a figuras como las que está yendo países como Finlandia, ¿no? Y a la que apuntaba el Ecuador, que es una remuneración universal. Que el Estado remunere a sus connacionales por principio. Como una subvención. No le llame subvención porque suena como grosero. regalo, ¿no? No, es un reconocimiento al ecuatoriano y a la ecuatoriana por el trabajo que no es remunerado y que hacen todos los días. Llevar al niño a la escuela, limpiar la puerta de la casa, recoger, ir a la minga, etcétera. Hay una gran cantidad de trabajo no remunerado en el cotidiano de las personas. Y los estados están apuntando a remunerar ese trabajo, estableciendo un sueldo básico universal, un salario universal para las personas. Hay gente que dirá, pero qué horror, ¿cómo les van a regalar un pescado? Hay que enseñarles a pescar. No sean demagogos. Díganle eso a una ama de casa que tiene, a una mujer que tiene 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Y la madre de la chica que queremos muchísimo, que trabaja con nosotros, crió a 10 hijos aquí, en Topo. 10 hijos sola. Sí, díganle a ella, pues, te enseñaré a... No, necesitan. Y esto no lo digo solo yo, mi querida Amanda, lo dice el Banco Mundial. El Banco Mundial dice que a las madres hay que apoyarles con lo que llaman bonos de desarrollo humano, y que yo estoy llamando salarios universales, ¿no? Que llegan a todos y a todas quienes necesitan un ingreso monetario. La pobreza empieza siendo falta de dinero. Aquí no hay que andar con elaboraciones mentales de que la pobreza es pereza, la pobreza es... Yo ya quisiera que trabajen como los pobres, pues. Si trabajan más. Claro. La gente que está empobrecida trabaja mucho trabaja más. Muchísimo más. El más rico trabaja más. Menos. Y trabaja más y gana menos. Y el rico, claro. Entonces, hay que dejarnos de estos mitos, silogismos y mitos que nos inventamos para hacer al lado a la gente que resulta ser la víctima de este sistema neoliberal, que quiere que haya gente desempleada. Ustedes me dirán, pero qué loco es este señor que dice que quiere que el sistema haya, los empresarios quieren que haya gente desempleada. Por supuesto, pues, porque hay más oferta laboral. Y más barata. Más oferta de mano de obra, por lo tanto, más barata. Y cualquier empresario dice, ándate nomás, que aquí hay, por menos de lo que tú ganas, yo consigo muchos otros. Más. ¿No? Entonces, mientras más desempleo hay en una sociedad, más barata la mano de obra. Les conviene, pues. Yo estoy diciendo que no, que tiene que haber una remuneración básica, y eso no es solapar la vagancia. En España había una discusión enorme porque ahí se paga el paro. Hay muchos bonos ahí. Se paga el paro, o sea, todo. Si tú dejas de trabajar, recibes el 75% de tu salario durante 2 años. Que así debe ser. Porque hay condiciones objetivas que te dejan sin trabajo remunerado. Y la crítica de la ultraderecha vaga, sinvergüenza, corrupta, aprovechada, ¿no? Se está solapando la vagancia y la pereza. Se está solapando la vagancia y la pereza. ¿Qué vagancia y qué pereza? Es gente que trabaja día y noche, que no tiene servicio doméstico, que no paga empleada. No, pues, ¿quién va a pagar? Que lava la ropa, que cocina, que arregla, que limpia, que lleva a los niños a la escuela, que les hace hacer los deberes, que limpia la vereda, que arregle el barrio, que hace minga para ir para tener agua potable, que paga todos los servicios, que no es tramposo y no deja de pagar deudas. Sabes, aquí estaba leyendo también anteriormente de que este país o este estado no garantiza muchas
se podría decir, condiciones, buenas condiciones para que la gente pueda establecer una mejor vida. Por ejemplo, hay muchos países, como tú dices, que les garantizan por todo. Se embaraza y ya le dan un bono. ¿Sí? Va a tener un hijo y le dan un bono. En China tiene un hijo y, o sea, hay muchos países que son desarrollados y que dan ese tipo de reconocimientos. Son que tú desarrollados dices. por eso, porque no puedes desarrollar si mantienes a tu gente en la miseria. Mira, hoy escuchaba la entrevista que le hacían a Juan Carlos Solines, le hacían en Radio Pichincha. Juan Carlos Solines fue candidato a vicepresidente con Guillermo Lasso en una elección, pero es un hombre de derecha ubicado, pues, es un hombre de derecha inteligente, un hombre de derecha que entiende que este país no puede desarrollar si es que hay un tipo que se enriquece y 19 millones que nos empobrecemos. No es viable un país así. No es viable un país así. A lo único que vas a llegar es a lo que estamos llegando, a la violencia social, al crimen, a la delincuencia, al robo, al caos. Los países que desarrollan son países, y óiganme bien, son países que cuidan a su gente. ¿Y cómo se cuida a la gente? Primero, que tengan comida, pues. Primero, que tengan vivienda, que tengan salud, que tengan educación, que tengan un ingreso económico para que el niño no viva en la tensión constante de yo tengo que ayudar a mi mamá porque mi mamá no tiene dinero y sufre todos los días. Y deja de estudiar y se va a la calle. Y me voy a la calle, me hago sicario porque es más fácil. Pero es que hay que ser, perdóname la expresión, hay que ser tonto para no entender esto. Tonto es esconderse en pretextos como decir, no, pues que aprendan a trabajar. Démosles oportunidades, creando oportunidades de robar, ¿no? Pero cambiar ese mito, Amanda, significa cambiar la visión y decir, los ecuatorianos y ecuatorianas, hayamos nacido acá o vivamos aquí, no me importa dónde has nacido, pero vives aquí y estás reconocido como ecuatoriano y ecuatoriana, tenemos derecho a cubrir nuestras necesidades básicas. El petróleo existe para eso, pues no para que paguen a Amazonas Tankers y se lleven la plata. No para que el ministro de Energía defienda a la Chevron Texaco y acuse e insulte al abogado que defiende a los pueblos amazónicos enfermos por la Texaco. Para eso debe servir la plata del petróleo. Para que las personas tengamos lo básico. Para que haya una remuneración universal para todo el mundo que necesita. Y así vamos a crecer como país. Y ahora sí quiero centrarme en los efectos psicológicos de esto, que van desde la violencia dentro de casa, violencia de género, que se ejerce también contra los hijos y las hijas, el alcoholismo. Porque un hombre tenso y preocupado todos los días, ¿por qué voy a dar a mi familia? Pierde absolutamente la autovaloración. Yo no sirvo para nada, no tiene autoestima. Y se ahoga en el alcohol. Se ahoga en el alcohol y tenemos generaciones completas de hombres alcoholizados en la calle. A causa de esto. Del desempleo, de la falta de trabajo, de oportunidades. De la falta de trabajo, de la falta de valoración, de la falta de autovaloración. Entonces tenemos violencia, tenemos alcoholismo y tenemos salidas alternativas a esto. No tengo trabajo. ¿Qué hago? Pido caridad. Ya, a uno dan, a dos dan, a tres dan, a 10,000 ya no. Aumenta la mendicidad con estos problemas. Aumenta la mendicidad, pero es que es evidente, porque la gente más vulnerable va a la mendicidad inmediatamente. Los niños, las niñas van a trabajar, a limpiar zapatos, a vender caramelos, a vender fundas de plástico, bolsas de basura, etcétera, etcétera. Es decir, aumenta la mendicidad, aumenta las salidas alternativas. Bueno, voy a robar, pues. Claro. Tengo que robar. Se ha aumentado la criminalidad. Pero la criminalidad aumenta de una forma descomunal, ¿no? Y si es que hay salidas fáciles en un país como el nuestro, que le dicen al que trabajaba en actividades de pesca en la provincia de Manabí y después no tiene opciones para sostener a su familia y anda pidiendo que le den 1 o 2 pescaditos que sobran en la red,
y viene alguien y le dice, oye, gánate $1,000, lleva la lancha, súbete, anda con el fulanito de tal y entrega un cargamento en Guatemala. La gente se expone. Y el hombre se sube enseguida, pues. ¿Cuántos detenidos pescadores ecuatorianos tenemos en Centroamérica? No sabe el gobierno eso. No les importa. ¿Cuántos detenidos pescadores ecuatorianos tenemos en los Estados Unidos? Cientos. Hundidos en cárceles. Lo digo porque nosotros, mira, con Amanda, no me acuerdo, tocaya tuya, no me acuerdo el apellido, la doctora Amandita, que fue candidata a concejal en Cotacachi. Ella trabajaba en el Ministerio de Justicia. Cuando retornábamos presos de los Estados Unidos, con ella retornamos. Yo era viceministro de Defensa. Retornamos en varios vuelos de la FAE a presos PPLs ecuatorianos en los Estados Unidos, y la inmensa mayoría eran pescadores. Pero esto que no sabe el gobierno. Esto no sabe el gobierno, no le importa al gobierno. ¿Ya? Y las madres nos decían, por Dios, Dios les pague. Ellos cometieron el error de ganarse unos dólares llevando droga allá. ¿No? ¿Qué genera todo eso? La falta de trabajo remunerado. Y de garantías laborales también, ¿no? Y estas enfermedades, por ejemplo, que tú estás planteando, como la tensión, el estrés, estas enfermedades, ¿cómo poderlas enfrentar, por ejemplo, este tipo de enfermedades, que ya es común? A ver, si tú tienes fiebre, dolor de estómago, flojera del estómago, te vas al médico y el médico te dice, usted lo que tiene es una infección intestinal. ¿Cómo solucionas eso? Tomando un antibiótico, acabando con la causa de la enfermedad. No hay que tomar aspirina, hay que tomar, en un caso como ese, hay que tomar un antibiótico, recetado por un médico, una médica. Hay que terminar con las causas del mal, y la causa del mal es la injusticia social, la falta de remuneración. Mientras seamos un país como el que somos, no vamos a desarrollar. La falta por ejemplo, de empleo, de trabajo, de sostenibilidad en una familia, te provoca muchas enfermedades que pueden ser evitables, como el estrés. El estrés te daña el corazón. El estrés te daña el estómago. El estrés te produce problemas dérmicos de la piel. Y estoy diciendo estrés como una designación general, pero son un montón de síndromes juntos que se los pone, como estrés, pero que son a causa de la presión constante de no poder solucionar la vida. Obesidad mórbida, una cantidad de cuadros de enfermedad que después el mismo Estado tiene que solucionar, pues, hipertensión arterial. Es altísimo. Mala alimentación, porque comes lo que puedes, lo más barato, lo que alcanzas a comprar. Arroz. No, arroz con grasas de la peor calidad, que te dañan las arterias. Es decir, esto es todo una resbaladera hacia el desastre. Una bomba de tiempo. Una resbaladera hacia el desastre. Y como que hay muchas complicidades en esto. Muchas complicidades. Y aquí yo quiero mirar a los ojos al sindicalismo ecuatoriano. Los representantes sindicales son cómplices de esto. Estaban subidos en el escenario en la campaña electoral de Lasso. Estos. Como que hay demasiada gente que vende a su clase en el Ecuador. Porque el que logra salir un poco de la pobreza enseguida quiere tener ingresos. Eso es la afirmación de la señora Velázquez, que dice, no, pues yo no me voy a conformar con ser pasacafés. A mí me dan 3 ministerios si quieren. ¿Ya? Completos. Completos además. Como si fueran premios de la lotería, ¿no? A mí me han dado 2 y yo no tengo nada. Señora Velázquez, no hable tonterías. Pero eso demuestra, en términos la descomposición también de la sociedad, que viene de la pobreza.
que viene de la ansiedad por salir de la pobreza y la equivocación de pensar que se sale de pobre llevando una carga de cocaína o extorsionando a un gobierno para que le den 3 ministerios. Es lo mismo. En términos psicológicos, señora Velázquez, usted actúa como el pescador que lleva una carga de cocaína, porque quiere plata rápida y fácil. ¿Cuán importante es, por ejemplo, tener trabajo para tener una sociedad empática, una sociedad solidaria, una sociedad con principios? O sea, es una garantía primordial, pero ¿cómo hacerle entender a la sociedad o al gobierno, al Estado, de que es Amanda, vital si ese? yo abro los ojos y miro el día sin la tensión de la supervivencia, sin la tensión de ahora cómo pago lo que tengo que pagar, que es los zapatos para el hijo. No estamos hablando de la deuda, no. O sea, que es la compra de comida de hoy. Si me despierto sin esa presión, soy una persona que está en paz, que empieza a estar en paz. Eso tienen que entender los gobiernos. Bueno, pero los gobiernos que elegimos no van a entender eso. Lasso no va a entender eso. Lasso es un banquero. Lasso es un hombre que puede esquilmarle a una viuda, que puede dejarle en la calle a una mujer con hijos. Le importa un pepino. Usted le importa un pepino al señor Lasso. Así ha hecho su fortuna. Si no, vayan a ver esa película que se llama Mary Poppins y vean cómo el jefe del papá de los niños es un banquero que le quita 1 centavo a un niño. 1 centavo. Esa es la sociedad. Claro. O lean el cuento de Navidad. De MacPato nomás. Claro, vean a Rico MacPato. Cojan una de Rico MacPato y vean que es capaz de vender a los sobrinos por 1 centavo. Estos son los banqueros. A mí no me vengan con alegorías. No es que es gente honrada. No. Bertolt Brecht decía, no sé qué es más crimen en la ópera Los 3 centavos. Sí, dice Jack Máquina Baja, dice, no sé qué es más delito, asaltar un banco o fundar un banco. Bueno, ¿a qué iba? Porque ya me pierdo yo con eso. Claro, el tema era un poco... Iba a que no debemos equivocarnos. Sí. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo la persona que entiende y que conoce a fondo los sufrimientos de su pueblo puede salvar a ese pueblo desde el gobierno. ¿Qué es salvar a ese pueblo? Hacer políticas sociales. No es repartir juguetes como hizo el Cita Bucaramanga a patadas desde la puerta de la alcaldía. ¿Qué tipo de gobierno se necesitaría para entender toda esa dimensión de garantizar, por ejemplo, si se garantiza el trabajo, se garantiza muchos derechos más? Bueno, yo creo que el primer intento estupendo en el siglo pasado y este siglo fue el de Rafael Correa. En el siglo anterior, en el 1900, fue Eloy Alfaro. Cada 100 años hay un gobierno que intenta esto y que termina con el ataque inmisericordia de gente como este viejito Hurtado, repugnante que se llama Osvaldo Hurtado Larrea, pues, ¿no? Y yo me reía porque Max Donoso en una entrevista dice que el funcionario que fue a amenazar a la asamblea, este señor Caicedo, dijo, es un funcionario peso pluma. Ahora el gobierno dice que ha nombrado a 2 pesos pesados, que no sé qué estarán haciendo, porque no hay solución a la delincuencia. Y yo a Hurtado le llamo peso muerto, porque es un fardo. Acaba de decir, y yo me he espeluznado, que Leonidas Issa es un terrorista al que hay que acabarlo, ¿no? Como si fuera el peor delincuente del Ecuador. Y que la Guardia Indígena, que todos nosotros sabemos cómo funciona y para qué funciona, ¿no? Que la Guardia Indígena es un grupo paramilitar que hay que enfrentarlo a tiros. Pero está demente este señor. Lo que pasa es que son los relatos y la historia te va determinando de los sectores de poder, y asimismo son estos relatos que dicen, es que uno se saca trabajando al país, se saca al país adelante trabajando, el que si hay trabajo, solo el vago no trabaja. Estos relatos que se van instaurando para deshacerse de que el Estado le garantice esos derechos. Tú eres buena gente, Amanda. Tú eres buena gente, tú eres venial.
Hay relatos. Relatos es dar versiones de un hecho real. Para mí el accidente fue porque el señor se pasó la luz roja y el otro relato es no, ya estaba en amarillo. O sea, hay una cosa de detalle entre un relato y otro. Hitler no usó relatos contra los judíos, usó una convicción fascista en donde tenía que matarlos. Entonces está utilizando eso no es esa un relato. convicción fascista. El Hurtado está usando una convicción fascista. Él quiere matar, desaparecer, atacarlo con armas letales al presidente de la CONAIE. Esto hay que diferenciarlo, esto no es venial, no es un señor que va a dar su opinión, es un fascista que está pidiendo asesinatos en el Ecuador. Lo que quería contarle a las personas es que hay una diferencia básica entre terrorismo y crimen organizado. Vamos a diferenciar. ¿Un crimen organizado podría ser un Estado que no garantiza los derechos? No, vamos a ver, eso se llama terrorismo de Estado. ¿Terrorismo de Estado? En la Convención de Palermo. ¿Por qué se hizo una convención en Palermo para hablar de terrorismo? Porque Palermo era el centro de la mafia italiana y después fue transformado por las acciones políticas de los gobiernos italianos y pacificado. En Palermo se hizo una convención para hablar y definir el terrorismo. Y el Ecuador es firmante de la Convención de Palermo, del Pacto de Palermo. ¿Qué dicen ellos? A ver, diferencian entre delincuencia organizada y terrorismo. La delincuencia organizada tiene un objetivo económico, única y exclusivamente económico. Sí. Se unen para secuestrar y cobrarte un rescate. Actúan para traficar droga, actúan para matar a alguien y cobrar por ese asesinato, para robar, para secuestrar, para extorsionar. El fin de la delincuencia organizada es económico plata. Exclusivamente. Hacen actos terroristas de terror, como poner bombas, pero el objetivo es económico. Es para sancionar a quien no pagó una vacuna, para amenazar a un lugar y decir paguen una vacuna. Exacto. No, bien. Diferencian los que participaron en esta convención de Palermo del terrorismo. El terrorismo es una acción violenta y grupos armados violentos o estados violentos, gobiernos violentos que utilizan a las Fuerzas Armadas y a la policía con fines políticos, no económicos, políticos. Entonces, Al Qaeda hace actos de terror no para ganar plata, sino para poner en crisis los sistemas políticos a los que están atacando. Sendero Luminoso mató a todo alcalde que se elegía en la zona andina de Perú para que nadie acepte, para destruir una institución política. Un Estado como el argentino en los años 70 asesinó a 30.000 jóvenes porque quería detener el crecimiento de la izquierda, políticamente, no ganaba plata con eso. Entonces hay un ejercicio del terrorismo desde el Estado y también... Hay un ejercicio desde el Estado, como lo que hizo Colombia con el partido político del que mataron 5.000 personas y acaban de reconocerlo. 5.000 militantes de un movimiento de izquierda asesinaron. Eso es terrorismo de Estado. Y el terrorismo, desde el otro lado, lo ejerce grupos como Al Qaeda, como Sendero Luminoso, que en el Ecuador no podemos mezclar indiferentemente las dos cosas y decir, oigan, o sea, ahora los choneros son terroristas. No, es delincuencia organizada. Pero lo hacen para que gente torpe, como el señor Hurtado, salga y diga, hay que destruir a Leonidas Issa, porque es un terrorista. Y ahí entra la tergiversación. Ya entraron a hacer una acción violenta y terrorista desde el Estado para perseguir políticos. Perseguir políticos y también desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene también el país. Exactamente. Y también detener toda esta corriente de exigencia de derechos que tiene el movimiento indígena. Por supuesto, porque el movimiento indígena es el movimiento social un actor más político poderoso que existe en el Ecuador. El movimiento indígena ha puesto en jaque a 2 gobiernos. El movimiento indígena empieza a recuperarse de la brutal
destrucción a la que quería someterle Pachacuti. aparatos como la CIA, a través de personas como Carlos Pérez Guartambel, Carlos Ranulfo, su esposa, la señora Pic, que ahora desde un partido político de derecha critican a Pachacuti y la CONAIE, ¿no? Y otros agentes más que los tenemos perfectamente conocidos en el Ecuador, han querido destruir ese movimiento. Sin embargo, hoy la CONAIE vuelve a pararse sobre sus pies, les felicito. No son correístas. Y este análisis, por ejemplo, del tema de todo esto, bueno, siempre es descabellada esta postura fascista que tú estás planteando que tiene Hurtado. ¿Cómo, volviendo al tema del inicio que empezábamos, el tema del trabajo, de la crisis, del miedo, de qué ocurre, qué tiene que ver con el tema de que no se le garantiza el trabajo a la gente? Hunde más a las personas en la depresión y en el estrés. Porque no solo no tienen solución a su falta de trabajo remunerado, sino que miran una sociedad amenazante, violenta, y que ahora va a tener una especie de guerra sucia casa adentro, porque están empujando a una guerra sucia, a una guerra contra los políticos que pretenden transformar la realidad de pobreza de este país, ¿no? Porque gente como Villavicencio, un canalla casta cabal, no les preocupa, ¿no? Ellos son funcionales para el proyecto de dominación y de mantenimiento de la pobreza y el desempleo en el Ecuador. Qué complicado, o sea, todo tiene su causa y su efecto, ¿no? O sea, al final de todo es estas posturas de estos políticos, que supuestamente salen a la palestra pública un poco a desviar la atención de los verdaderos problemas que la gente está exigiendo: trabajo, paz, seguridad, pues empieza a generar otros enemigos que no son realmente a los que hay que combatir. Por supuesto, desviar la vista hacia un enemigo supuesto y ficticio es el recurso primordial para la dominación. Y la dominación es mantenerle a usted sin trabajo remunerado, a usted en la pobreza, a usted en la ignorancia, a usted en el miedo y a usted en la delincuencia. Ok. Pues nosotros agradecemos muchísimo este análisis que tú haces. Es un análisis bien, se podría decir profundo, que necesita muchísimo más tiempo. Creo que es importante darle secuencia a estos temas para que la comunidad, la gente que escucha, a veces se queda con ese relato: no, pues ahora ya este personaje es terrorista, y con eso se queda, y al final es muy fácil después generar, como tú dices, este estado de odio de estos ciudadanos hacia esa persona, porque se le ha lanzado esa mentira más, como tú dices, como un acto retórico de dominación. Son las 9:59 de la mañana. Muchísimas gracias. Te esperamos el próximo miércoles para continuar analizando ahora este tema del terrorismo. Creo que hay que analizarlo. Una cuestión final muy breve. Yo quiero invitar a las personas a que nos imaginemos un país en donde todas las fuerzas políticas decentes, decorosas, las que quieren que el Ecuador sea un país mejor, se sienten a encontrar salidas consensuadas para el país. Algún día se sentaron acá en Cusín, en la hostería Cusín, en esta provincia, se sentaron las fuerzas de la derecha para diseñar el país y nos llevaron a la dolarización. Yo creo que hay que sentarnos todas las fuerzas de opinión, de pensamiento, políticas, que queremos un país sin pobreza, con remuneraciones, para hacer un diseño de país y una convergencia que nos saque del estado de miseria y de desesperación y muerte en el que estamos. Ok, muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles, y con nosotros en Hola Mundo. Hasta mañana.